Radio Moncayo. Mucho más cerca de ti. Frecuencia Misterio en Radio Moncayo. No son pocos los lugares que nos sobrecogen, no son pocos los lugares que se encuentran abandonados, olvidados, cuyos pues edificios, por decirlo de alguna manera, el paso del tiempo no pasa desapercibido, el paso del tiempo no pasa pues impugnable y, como decía, nos sobrecogen en gran manera. Y un servidor que os está hablando aquí esta noche en Radio Moncayo, una nueva aventura más de Frecuencia Misterio. Queríamos traeros acercaros a esta bendita casa, un lugar en concreto que, sobre todo nosotros en ADAP, hemos visitado mucho, hemos recorrido mucho sus paredes, sus pasillos, sus largos y oscuros pasillos, sus ya desvencijadas paredes. Y queríamos traerlo porque le tenemos un cariño especial, le tenemos un amor, como ahora nos contará nuestro querido amigo Mario, que lo tenemos por ahí ya. Muy buenas noches, Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Israel, amigo mío, a nuestros amigos de Frecuencia Misterio, a nuestros oyentes de Radio Moncayo, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, amigo mío, ¿cómo estás? Pues fenomenal, Mario, disfrutando aquí de nuevo a través de las ondas, hablando contigo, con los compañeros, sobre todo no quiero dejarme al grande de José Mari, que está por ahí detrás en la técnica, haciendo posible que tú y yo estemos aquí hablando. Así que un gran abrazo, compañero, gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Y como decía Mario, además hace poquito estuvimos por allí de nuevo, porque es un lugar como que nos llama, ¿verdad que sí, Mario? Sí, primeramente a nuestros oyentes de Radio Moncayo, es un lugar que nos unió. Entonces ya solo por ello ya merece la pena, porque nuestra amistad empezó por el Sanatorio de Agramonte y, como tú bien decías en esta introducción, pues al final es el lugar fetiche que tenemos en Aragón, es mi lugar favorito con mucha diferencia y la verdad que es un lugar al que le tenemos un especial cariño. No podía estar más de acuerdo contigo, Mario, un lugar que pues gracias a ciertos acontecimientos, ¿verdad? Pues nos unió, hizo que nos pudiéramos conocer. La verdad que tengo en el recuerdo con muchísimo cariño aquella época, no hace demasiado. Y la verdad que desde entonces hemos vivido pues muchas aventuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hemos vivido muchas cosas. Y la verdad que al fin y al cabo lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? En el programa hermano en YouTube,
que al fin y al cabo nos quedamos con las experiencias personales, nos quedamos con lo que vivimos entre nosotros como amigos, lo que sentimos pues allí mismo, ¿no? Cada uno a su manera, a su sentir y a su pues antena particular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del entorno, de recibir los estímulos del entorno y cada uno con sus creencias, ¿no? Mario, venimos hoy a hablar de un lugar, como decía, que fue muy importante aquí en la zona, como en muchas otras localizaciones, en muchos otros puntos de España, en una época pues un poco convulsa en lo que se refiere pues al tema sanitario, porque había pues una epidemia de tuberculosis y el sanatorio de Agramonte. El sanatorio de Agramonte, podríamos decir, bueno, un sanatorio más, pero bueno, para nosotros no es un sanatorio más, ¿verdad, compañero? Porque tiene algo muy especial. Cuéntanos un poquito de su historia, Mario. ¿Cuándo se erige este lugar? ¿Cuándo comenzó a ser un hospital para tuberculosos? Cuéntanos un poquito. Pues mira, todo empieza que en 1934 se ceden al Ayuntamiento de Tarazona unas 40 hectáreas de terreno para construir lo que se iba a llamar la ciudad de montaña de Agramonte. Iba a ser un complejo hotelero, que iba a tener un pequeño hospital o preventorio, porque se nombraba la palabra sanatorio ya, pero como un preventorio, como un pequeño hospital de campaña, digamos. Iba a tener una zona para colonias de verano escolares, iba a tener todo ese lujo en un enclave, como tú bien decías, como es el Parque Natural del Moncayo, que la verdad que es único en España. Y era un proyecto que tenía muy buena pinta. Se llegó hasta incluso a inaugurar en mayo de 1938 por el general franquista Severiano Martínez Anido. Se inaugura, pero justo llega la guerra. Ahí, como tú bien decías, pues esa época convulsa en la que España pues sufre una guerra civil, y en este caso lo que sucede es que todo este proyecto de ciudad de montaña Agramonte se corta en seco y lo que se convierte es un hospital de campaña, porque en esa guerra civil también llega a España una pandemia muy grande como fue la tuberculosis en este caso. El 6 de agosto del 38 llegan las primeras 7 monjas de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana a ese sanatorio para un poquito pues preparar todo lo que iba a llevar aquello. En primer lugar iba a ser esa primera estancia que iba a ser el hotel, se convierte en un hospital para mujeres y para niños, porque en principio ese hospital iba a ser solo para mujeres y para niños. Lo que pasa es que luego ya dado el número de afectados por esta tuberculosis, también se metieron hombres, hasta incluso hicieron un pabellón exclusivo para hombres y un pabellón exclusivo para niños, porque lo que iba a ser un hospital de campaña para salir del paso un poquito con esta enfermedad, pues se convirtió en una pandemia que asoló muchísimo. Ya estamos hablando desde el propio sanatorio. El monasterio de Veruela también fue un preventorio. O sea, que quiero decirte que la zona toda esta del Moncayo, de todo nuestro campo de Borja y de Tarazona, fue importante en este caso de la tuberculosis. Os decía que el 6 de agosto del 38 llegan las primeras 7 monjitas de Santa Ana, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y el 17 de agosto de ese mismo año, de 1938, llegan las 34 primeras pacientes, las 34 primeras mujeres que van a albergar ese hospital pues como enfermas. Entonces, se vive durante 44 años, porque es que al final ese hospital, ese sanatorio de Agramonte, estuvo en pleno funcionamiento durante 44 años, hasta el 30 de septiembre del 78, que la Caja de Ahorros decide darlo por cerrado. ¿Por qué? Porque ya entra el tratamiento de la tuberculosis, ya entra la Seguridad Social. Ya el aire mágico del Moncayo, digamos, no es tan paliativo como los propios efectos de la medicación. Entonces ya la Seguridad Social cubre ese tratamiento y ese sanatorio pues queda en desuso. Las Hermanitas de la Caridad de Santa Ana, que es un tema que luego si queréis lo comentamos un poco más en concreto, porque es una parte muy importante de nuestra investigación, permanecen en ese sanatorio hasta el 14 de octubre del 78, permanecen allí las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Y así un poquito a grandes rasgos, pues lo que hablamos, que se abre en el 34, se ceden esas 40 hectáreas de terreno en 1934, está en pleno funcionamiento hasta el 78, estamos hablando de que ese sanatorio durante 44 años fue uno de los hospitales importantes en el tema de la tuberculosis en España. Como antes nombrabas... Dato importante, Mario, perdóname que te interrumpa. Repite, ¿cuántos años estuvo en funcionamiento? En funcionamiento, pues desde el 34 hasta el 78, 44 años en pleno funcionamiento.
Perfecto. Dato importante, prosigue. Sí, ya no sé por dónde, por dónde iba. Sí, estábamos Estaban- hablando de las hermanas que se quedan un tiempo Se quedaron más. ahí. Bueno, que estuvieron 14, o sea, 44 años en pleno funcionamiento, ese hospital. Quiero recalcaros que el quirófano que hay en ese hospital, que aún a día de hoy mismo he estado viendo fotos antiguas de este sanatorio, porque yo lo llevo persiguiendo, pues la tontería de 27 años llevo viendo ese sanatorio. O sea, que yo lo he visto con muchas camas, lo he visto con mucho mobiliario, y ese sanatorio, ahora lo desvencijado que está, pues es una pena porque es un hospital y es un lugar mágico, en un lugar mágico como es el Monte de Moncayo, Ujú. pero ese hospital durante 44 años albergó uno de los quirófanos más importantes que hubo en España. No te digo ya en el campo de Borja, en Zaragoza, sino en España. Estamos hablando de ese hospital durante una corrida de toros, que esto cuando te lo comenté me acuerdo de nuestra presentación de tu libro, de ese misterio de la tumba olvidada que trata de este sanatorio, lo presentamos en Vera de Moncayo. Me acuerdo con la ruta de la Garnacha que hicimos una presentación única, que es una de las cosas más bonitas que he Sí, sí. visto. Fue un tema que te conté porque tú lo desconocías y me pareció brutal, porque el torero Jaime Hosto sufrió una cornada en la Plaza de Toros de Tarazona, y Ujú. recuerdo que más o menos la distancia hacia un hospital fuerte, como podría ser cualquiera, el clínico universitario de Zaragoza, la Casa Grande, se decidió operar de urgencia en ese quirófano del sanatorio de Agramonte. Así como dato curioso, me parece importante que entendáis que ese quirófano era uno de los pioneros en el tema de los adelantamientos quirúrgicos en el momento. Sí, Es un porque además se hospital. dice, no, porque Perdón, además perdón, perdón. no, discúlpame tú. Se dice que, pues eso, que prácticamente los mejores médicos de Zaragoza, leí yo, acudían, ¿no?, a este sanatorio para, pues entendemos que, pues eso, ¿no?, aplicar la profilaxis y pues tener que, pues suponemos que operar y todo lo que tuvieran que hacer. Venían los mejores médicos de Zaragoza. Eso he Durante leído. mucho tiempo, como tú bien dices, había gente que venía desde Zaragoza, hasta incluso grandes quirúrgicos de Barcelona, incluso también llegaban a operar a tratar un poquito, a paliar un poquito los síntomas de esa tuberculosis. Ya no sé qué te iba a decir. Ah, sí, que llegaban desde muchos puntos de la geografía para ayudar en ese sanatorio, hasta que se dio por hecho que tuvieran plantilla fija. Y estamos hablando de una plantilla fija que había 3 médicos interinos allí, muchas enfermeras y mucha gente, y solo ya hasta incluso llegar a vivir, porque hay una casa en este propio sanatorio que fue la casa del médico, en que se le pidió ya que se mudara con su familia allí para estar más cerca de un tratamiento de 24 horas a 7 días a la semana. O sea que estamos hablando que la importancia que se le dio al tema médico allí fue muy importante. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y fíjate, ¿no?, que según estás hablando y me vienen muchas escenas a la cabeza y claro, al fin y al cabo, pues son muchas vidas, ¿no?, que pasaron mucho tiempo allí, otras, por desgracia, pues allí se quedaron y como te decía, ¿no?, cuántas vivencias habrán escuchado, ¿no?, y habrán vivido sus paredes, pues personas que pasarían desde meses hasta años, incluso allí hospitalizados, ¿verdad? Y bueno, pues Sí. tú tienes el privilegio, el honor de incluso haber charlado con personas que han estado allí y que te han contado en primera mano, en primera persona sus vivencias, ¿no? Me parece como que es algo increíble poder escuchar de alguien, ¿no?, que ha estado en ese lugar cuando discurría la vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, aunque pues con mucho sufrimiento, tengo que decirlo, y valga pues nuestro homenaje también, ¿no?, a esas personas, pues, oye, que no pudieron superar la enfermedad, que perecieron en el lugar y bueno, pues valga también nuestro pequeño homenaje, ¿no? Y sí, pues como Fíjate que decías, estás Mario, diciendo, amigo mío, estás diciendo que, claro, es que esto es un punto que hay en el campo de Borja y sobre todo en el sanatorio, es un ujú, punto muy delicado porque tú si te vas a un lugar donde te dan información sobre ese sanatorio, estamos hablando de que oficialmente solo hay 2 partes de defunción en ese sanatorio. En 44 años de hospital solo hay 2 partes de defunción. Uno de un hombrecito mayor que se muere por un infarto y una mujer que muere por vejez, digamos que murió con 96 años. Estamos hablando que solo hay 2 partes de defunción, que el sanatorio durante muchos años compartió el podio con la Virgen de Lourdes en el tema de los milagros, porque allí no ujú. moría nadie.
y sin embargo es otro dato curioso, como tú bien decías, yo llevo investigando ese lugar durante muchos años de mi vida y he contado con testimonios. Mira, esta misma tarde con mi pareja, con Sara, estábamos leyendo lo que te comenté a ti hace poquito, que fueron unos relatos que nos escribió la paciente más joven del sanatorio. Y es curioso porque decía que se despedían de mujeres que se metían en la cama con ella a jugar, una mujer que fue muy querida para ellas. Esa mujer no está, ya no figura en esos partes de defunción. La propia hermana de esta paciente también pereció. Y estamos hablando que en esos relatos que a mí esta señora me escribió, decía que la gente se iba a despedir al cementerio de sus familiares. Entonces, ¿dónde están esos muertos? ¿Qué pasó en ese sanatorio? ¿Por qué miente tanto ese lugar? Fíjate, Es ¿no? un tema que está abierto y que estará abierto siempre porque a ver, se sabe que pues durante la guerra el régimen franquista era mucho más importante decir que yo los he matado, en este caso el régimen franquista, que no que se murieran por la tuberculosis. Entonces, esos datos, porque también en el sanatorio de Sierra Espuña también pasan cositas así parecidas, que lo que se dice es que no murió tanta gente, pero en este sanatorio de Agramonte, por suerte o por desgracia, pues yo he contado con testimonios orales, para mi gusto, de un calado muy hondo, y en los cuales no tiene mucho que ver la verdad escrita con la verdad oral, que es algo que me impresiona mucho, tú lo sabes. Exactamente, y como pasa en muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, siempre la versión oficial, tan chocante, ¿no? Tan distante muchas veces con otras informaciones que cuando uno pues va tirando del hilo o contacta con personas, ¿no? Que sí que tienen información de primera mano o que estuvieron o que vieron y que dicen, oiga, es que esto que se cuenta realmente no es así, porque muchas personas hemos estado allí, hemos visto y precisamente, pues como en este caso, no, 2 personas solo no, porque además, Mario, si me equivoco, me corriges, hay un cementerio aledaño, que es el cementerio que estaba destinado precisamente para el sanatorio, un cementerio lleno de nichos, 40 y algo, si no me equivoco, 40 justos. 40 justos, que fíjate tú, tuvieron que incluso sacar los féretros o sacar los restos de allí porque pues ciertos desalmados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se entretenían pues usurpando esas tumbas y esparciendo sus restos por el monte, ¿no? O sea que aquello de que solo murieron 2 personas y claro, y de manera natural, en un momento en el que tanta gente moría y perecía por la tuberculosis, pues bueno, es un poco como que chirriante, ¿no? Sí, pero estamos hablando que, mira, ahora, por ejemplo, me viene a la mente año 2020, fue lo del coronavirus, 2020, 2021, 2020, ¿no? O 19. Sí, 2020, Bueno, 2021, sí. 2020, bueno, el año que sea, no me acuerdo. Una pandemia importante en el mundo, que asoló el mundo, y que nos obligaron a los seres humanos a calcinar, a quemar a nuestros seres queridos. Entonces estamos hablando que no se podía enterrar en tierra ni en féretros. ¿Por qué? Porque era una pandemia. Y estamos hablando que esos cuerpos muertos pues podían seguir generando ese virus. Entonces estamos hablando que en este caso de la pandemia también parecía. Yo he estado en muchos hospitales, he estado en muchos lugares, pero en ninguno, repito, en ninguno me he encontrado con ningún cementerio inclusivo del hospital. O sea, no he visto ni aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, yo no he visto que ningún hospital sí que tiene muchos capillas, sí que tienen mortuorio, pero de que tengan un mortuorio, o sea, de una sala de autopsia se lleva un mortuorio, del mortuorio a una sala de mortajas, no te digo que no, pero un cementerio como tal no he visto ningún hospital y este sanatorio sí que tenía 4 alturas por 10 de ancho, estamos hablando de 40 nichos dispuestos para las muertes de ese sanatorio, que Sí, en sí. principio los datos eran de que podían tener una capacidad en principio de para 60 mujeres. Si tienes una capacidad para 60 mujeres y creas un cementerio para 40, no me cuadra, algo no me cuadra. Estamos hablando que estás dando por hecho que se te va a morir el 70% de tu hospital, que no serían unos datos que fueran rocambolescos, si no fuera porque ahora la verdad te cuenta que solo hubo 2 muertos allí, entonces es algo que es súper dispar. Toda la información que hay de este sanatorio No, es súper dispar. realmente no hay que irse muy lejos, ¿no? O no hay que, ¿cómo te diría yo?, hacer mucha película, porque muchos otros sanatorios que había por España en aquella época dedicados a esto, se sabe y está atestiguado
que muchísima gente moría, o sea, muchísima gente perecía. Entonces, el sanatorio de Agramonte, por muy mágico que sea el Moncayo, no iba a ser menos. Entonces, No, claro. pero a este sanatorio se le otorgó una estrella que no tiene en el de Sierra Espuña, el de Sierra Calderona no. Este tiene un... Sierra Calderona no, perdón, Sierra Espuña. Tiene un calado más importante y era el aire mágico del Moncayo. Ya lo escribió Becker, No, nuestro poeta por excelencia, que el aire mágico del Moncayo iba a ser mucho más importante que cualquier otra medicación y cualquier otro lugar, porque a otros hospitales, a otros sanatorios preventorios se les daba que estando en contacto con la naturaleza podría paliar un poquito los síntomas de la enfermedad. Esos espíritus sangrientos pues iban a ser menos frecuentes, iban a tener una mayor capacidad pulmonar y poco más o menos que el virus iba a morir pues por el frío, por las adversidades climáticas y demás. Estamos hablando que en Sierra Espuña puede hacer un poquito de frío, pero no estamos hablando que es Murcia. Estamos hablando que la temperatura no va a ser muy distinta. Correcto. Estamos hablando de que hoy estamos a viernes y nosotros, tú y yo, fuimos a ese sanatorio el martes. Estamos a finales de abril. Sí. Estamos hablando de que pasamos frío ese martes. O sea, que quiero decirte que frío. Estamos hablando que esas terrazas repletas de camas de pacientes no tenían que estar muy cómodamente en ese aire, pero se le otorgó esa Gustavo Adolfo Becker fue el primero que le otorgó un poquito ese aire mágico. Mágico, cuando hablamos de mágico, ya es con magia, que podría llegar a curar. Entonces sí que se le puso esa estrella a este sanatorio de que el aire del Moncayo los podría curar. Pero Sierra Espuña, por ejemplo, no tiene cementerio propio. O sea, estamos hablando de que es un sanatorio con estrella, estrellado en muchos casos y con un halo que lo hace aún más mágico. Así es, amigo mío. Y bueno, pues te me adelantaste, ¿no? Porque, bueno, ya hemos empezado a contar un poquito lo que es la contradicción, ¿no? De cuando uno, pues, va a archivos e intenta tirar de documentos oficiales y uno se encuentra, pues, con lo inesperado, ¿no? Se encuentra con que la versión oficial dice que solo 2 fallecidos, cuando resulta que, por otros lados, otras fuentes, pues no, resulta que no es así. Y Mario, no sé si a lo mejor lo que te pregunte ahora, no lo sé, si te pongo en algún compromiso o no, pero bueno, tú eres un tipo, y por eso te admiro mucho también, ¿no? Que eres un tipo incansable y que, bueno, pues te gusta pues tirar del hilo, ¿no? Y no solo quedarte con la versión oficial, y algo que admiro, porque hoy en día sí que es cierto que muchas veces nos lo tragamos todo, nos creemos todo y lo damos por hecho, ¿no? Y ya no nos replanteamos nada. Sin embargo, tú, pues como te digo, eres un tipo que siempre vas a ahondar, a buscar, a tirar del hilo, como digo. Y dime qué es lo que más te ha llamado la atención en toda esta andadura que tú has hecho con el tema del sanatorio, porque, bueno, nos llevas años luz a muchos con el tema de investigar en este lugar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todas las, quizás, incongruencias que has podido encontrar aquí con la versión oficial? Compromiso no me metes en ninguno porque yo sabes que te quiero, tú me conoces perfectamente y sabes que no me voy a poner nervioso a la hora de nombrar o de decir. ¿Por qué? Porque me parece injusto, sobre todo por la gente que pereció allí, que no se le dio voz. Es algo que me impresiona mucho. Lo que más me ocasionó, te puedo decir muchas y os puedo comentar muchas porque lo llevo trabajando y lo trabajaré toda la vida. Y fíjate que es curioso, el día de la presentación de tu libro tuve el placer de hablar con Ángel, que Ángel es el alcalde de Vera del Moncayo, que si nos estás escuchando, Ángel, muchos abrazos para ti. Y él me decía que su propia abuela, pues que tenía fotos y que él sabía dónde había incluso camas de ese sanatorio que se reubicaron por casas particulares de tanto de Vera, Trasmoz, de San Martín. O sea, quiero decirte que es historia viva, al final es historia viva. Otros datos que me han impresionado, y este lo digo así, y aunque suene duro, lo digo así porque es así de duro. Mirar a los ojos a una mujer, aún tenía pelo, Israel, o sea que fíjate si hace años de todo esto. Aún tenía pelo cuando... ¿Tenías pelo? ¡Ostras! Sí, te estoy hablando que voy a hacer 43 años y esto me parece que tenía yo 20, 19, 20 años. Cuando una mujer me llamó por teléfono y me dijo que quería me quería preguntar si podía de alguna manera intentar buscar información sobre su marido. Y te dije, yo le pregunté, ¿quién es tu marido?
Y me dijo, mi marido un día fue a trabajar al sanatorio, que era celador de ese sanatorio, y un día fue a trabajar un día normal y no volvió. Y decía, ¿cómo que no volvió? Pues en principio me dijeron que su coche, que había tenido un accidente y que su coche, que se había matado en el accidente. Después el coche no aparecía. En tercera instancia el coche se quitó del parque natural porque se había pegado fuego. Sea como sea, Mario, yo no sé dónde está mi marido. Y dices, tú, hostias. Y miras a los ojos, que lo que más me impresionó y la incongruencia más importante es que mirar a los ojos a una mujer que no me tiene por qué mentir, dices tú, hostia, ¿dónde está la verdad de este sanatorio? O muchas más, que te diga gente, tengo una foto con un, no voy a decir el hombre que me la entregó porque le tengo mucho cariño y es alguien muy importante en Borja, no lo voy a decir por respeto a él. Me acuerdo que yo tengo una foto que este señor me dio como un regalo por la constancia, por la técnica del martillo pilón. Y es una foto que hay 14 pares de albarcas, esas sandalias antiguas de la época, 14 pares de sandalias, o sea, de 14 individuos están en las puertas del cementerio y no les iban a hacer una foto, los iban a fusilar. Entonces estamos hablando que ese lugar también hay en la DARA, en el archivo histórico de la memoria histórica, también se dice que en este cementerio puede haber una fosa común de la guerra. Entonces estamos hablando que al ser parque del propio sanatorio estamos hablando. en el cementerio del propio sanatorio también se utilizó esa tapia como área de fusilamiento en la guerra civil. Esa foto me impresionó mucho, Ibael, porque me la dio una persona en la cual creo que no ha habido en el mundo nadie que haya luchado más por ese sanatorio que este señor. Y me entregó esa foto y yo dije, hostia, ¿cómo esto puede caer en el olvido? Me acuerdo esta misma tarde cómo repetía otro caso, esos datos que me contaba a mí la paciente más joven de este sanatorio con la que yo pude hablar. Esta misma tarde, hace escasas horas, que lo hablaba con mi mujer y ella me decía, hostias, impresiona leer esto porque no concuerda con la verdad. Estar leyendo frases de decir, verlas morir tan jóvenes daba mucha pena. Y esto, hostia, esto no concuerda con la verdad. Entonces, verlas morir tan jóvenes daba mucha pena. En los primeros, esto es un testimonio, fíjate hasta dónde llega sí, soy cansino, para que lo vamos a engañar. Soy un poco cansino y al final pude hablar con gente que estuvo ahí trabajando en el sanatorio y me entregaron un papel manuscrito en el cual la primera frase tira por tierra los 44 años. Se cerró en el 78, estamos en el 2024, 24. Estamos hablando de casi 90 años que hace de la inauguración de este sanatorio. Coño, 90 años, justos 90 años. Inauguró el 34, estamos en el 2024, 90 años. Y la primera frase de ese diario tira por tierra los 90 años del sanatorio. Pues la primera frase es, en los primeros meses de funcionamiento del sanatorio, verlas morir tan jóvenes daba mucha pena. Una frase, un párrafo, una estrofa manuscrita que a mí me entregan personas que estuvieron allí y dices, tú ya no me concuerda nada, porque estas personas no tienen por qué mentir, lo tenían prohibido mentir, digamos. Entonces es muy impresionante ver. No te puedo decir solo uno, no te puedo decir un solo caso que me haya la incoherencia de los datos, porque son muchos. Yo lo he dicho siempre en nuestros programas en ADAP y en otras entrevistas que me han hecho en otros sitios y en charlas que hemos dado por ahí, que el sanatorio de Agramonte es el gran mentiroso. No el sanatorio en sí, sino la historia que lo cubre. La historia alrededor. Estamos hablando que te voy a meter en un cóctel a 3 ingredientes que son como el agua y el aceite. Los 3 ingredientes son el gobierno, porque en este caso el sanatorio era propiedad del Ayuntamiento de Tarazona. Estamos hablando de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, un banco, y luego estamos hablando de las hermanas de Santa Ana. Estamos hablando de la Iglesia, del poder político y del poder económico, el monetario, el banco. No puede salir bien nunca. Entonces, seguimos peleando por la verdad. Yo sigo buscando la verdad. No sé si la voy a encontrar, pero me dejo los cuernos buscándola. Y yo creo que en eso es lo bonito, porque la tradición oral que yo he encontrado en muchas noches de invierno en Borja, en Tarazona, hablando con abuelitos en los bares. Yo me metía a las casas de los jubilados y me tomaba 3 o 4 chupitos de estos de, ¿cómo se dice?, de mistela. Una persona como yo que no está acostumbrada a beber,
con tal de calentarles un poco el morro a estos señores mayores y más sabios para que me contaran algo del sanatorio. Y al final te das cuenta que cuando giras un poco los ojos y ves tu expediente del sanatorio, hostias, es gordo. Es importante la cantidad de cosas que se han podido recabar allí. Tengo muy buena amistad con una persona muy importante en el campo de Borja, como es, se me acaba de ir ahora mismo, el Javier Bona, perdón. Javier Bona luchó muchísimo por ese sanatorio, luchó porque no se cayeran de desuso, intentó vendérselo a los sindicatos para mantener un poquito la esencia de ese sanatorio. Al final, por H o por B, no pudo ser, pero Javier Bona ha visto muchas cosas impactantes en ese sanatorio. Hemos ido al Archivo Provincial de Tarazona, ha ido al Archivo Histórico de España y hay mucha cantidad de información de este sanatorio, pero todo inconcluente. Y al final, siempre os voy a decir lo mismo, yo la tradición oral me impacta mucho más que el papel escrito, que al final el escrito lo escribe el ganador. Exactamente. Eso que decimos siempre, ¿no? La historia al final siempre pues la cuenta el ganador. Sí. Y bueno, pues uno tiene que creérselo o no, pero uno con eso se queda normalmente, ¿no? Si uno no indaga más, si uno no investiga más. Qué bueno que aún quedarán personas, como dices, ¿no? Javier Bona, pues luchando por este lugar, porque bueno, repetimos, o sea, un lugar con historia, con muchas vivencias personales. Y bueno, que incluso pudiera ser que ahora mismo, ¿no?, nos estuviera escuchando alguna persona, quién sabe, en Borja, de cierta edad, que pues oye, pues le tocara estar allí y valga un beso y un abrazo desde aquí, claro que sí. Y aquí pues eso, lo único que pretendemos es primero recordar un lugar que, como decía el título del programa, ¿no?, Ecos de un lugar abandonado. Y básicamente un lugar que gritaba, ¿no?, y que lanzaba ecos por todo el monte y por todo el bosque para que no sea olvidado, ¿no? Y porque al fin y al cabo, detrás de sus muros, pues se han vivido muchas historias. Me contabas el otro día, Mario, como has aludido antes, que a mí la verdad que me impactó muchísimo, ¿no?, esta historia de las dos hermanas. La mayor fallece, la menor pues consigue sobresalirse de la enfermedad y wow, ¿no? O sea, uno escucha cada historia y de verdad que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. ¿Cuántas vivencias allí dentro? Y que esto no puede quedar en el olvido, ni mucho menos. No, y claro, y siendo como nosotros, sobre todo tú, es imposible. cuando no cuadra algo, ¿verdad? Como pasaba también con el Hércules, ¿no?, de la muela, que coño, perdón, me ha salido natural porque hablo de corazón, queremos saber qué ha pasado, qué pasa, pero sobre todo, repito, ¿no?, en honor a esas personas, en recuerdo y siempre, porque se lo merecen, ¿no? Siempre. Al final son historias que estamos hablando que tú ahora mismo estás en Borja. Para mi gusto es uno de los enclaves más bonitos que tenemos en España. Yo el campo de Borja, el campo de Moncayo, que estamos hablando de que le puedes contar a tu hijo por la noche el cuento del Caco, de ese gigante con Hércules. Hemos pasado tú y yo noches en el Pozo de los Aines, un lugar mágico por excelencia. Estamos hablando de Trasmoz, el pueblo excomulgado que tenemos en España. Estamos hablando del campo de Borja, puede que sea en territorio, en extensión, el campo de cultivo junto con el Pirineo más importante de España. Estamos hablando que es un lugar mágico por excelencia. Entonces, ¿quién podemos ser nosotros para obviar un poquito la verdad y la historia de esos lugares? Yo me niego, es imposible. Y hablabas de esta señora que a mí me escribe, en la cual le tengo mucho cariño porque te escribe unos relatos de sus vivencias y te da datos, Israel, que yo cuando lo leí me acuerdo que me emocionaba mucho porque ponían uno de sus relatos y nos ponían a escuchar la canción de El toro y la luna. Tú la tarareas un poquito en tu cabeza y dices, hostias, me voy a remontar a ese 1938, niños enfermos, mujeres enfermas y, sin embargo, para paliar un poquito una enfermedad que sabes que te va a matar, porque estamos hablando que a día de hoy, siglo XXI, es la enfermedad la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa. Estamos hablando que te mata a día de hoy. O sea, hasta la tuberculosis fue una enfermedad brutal, o sea, fue súper dañina. Y estamos hablando que una canción, fíjate, ya le pones hasta una estrofa a un momento de tu vida. Y luego uno de los testimonios que más me he encontrado, que me impactó, que no por ello te deja de impactar, porque dices tú, vale, yo me pongo desde los ojos del peregrino. Estamos hablando de Borja, estamos hablando de que tú subes al sanatorio y el sanatorio lo dejas a mano derecha, pero si tú sigues por el caminito de ese sanatorio,
vas a empezar la subida al Moncayo, vas al monasterio del Moncayo. Entonces estamos hablando que hay mucha gente que pasaba por allí de subir al Moncayo para subir un monte como el Moncayo y veía en esas dos galerías principales a 70 mujeres en cada galería tomando la fresca. Estamos hablando de que a mí me ha contado mucha gente, claro, yo no sabía que ese hospital estaba allí y tú subías el Fíjate. monte y la banda sonora no era la del Toro y la Luna, eran la de esos tosidos, las de esas toses Claro. con esos esputos ya que estamos hablando de que ya te estás muriendo, porque los pulmones se secan, los pulmones se encharcan y mueres. Y mucha gente me decía, no me olvidaré nunca de ese silencio en el monte y de repente cuando entras en esa penumbra del sanatorio, cuando los árboles, esa frondosidad ya se hace un poquito más tupida, que ya empiezas en esa falda del Moncayo, Ujú. y decían, esa banda sonora no se me olvidará nunca de gente enferma. Hostias, imagínate tú en esa galería escuchar en ese eco a 120 personas tosiendo. Hostia, Pues eso tiene fíjate, que ser muy ¿no? potente. Tengo delante que me está acompañando aquí en el estudio, en la penumbra del estudio, contigo delante en la pantalla, y estoy aquí ahora mismo, estoy viendo esa imagen, ¿no? Esas dos galerías, Ujú. la inferior y la superior, abarrotadas, ¿no? De camas dispuestas en fila, una al lado de la otra, y me estaba imaginando esos montañeros, ¿no? Ascendiendo a la cumbre del Moncayo y Ujú. descubriendo por primera vez entre la vegetación, primero un sonido, la famosa banda sonora, como tú dices, de tos, y descubrirlo por accidente prácticamente, ¿no? Y esa Fíjate que canción. te cuento otra, Israel, ¿Mm? que me impactó mucho porque es un colegio importante aquí en Zaragoza, que es Salesianos. Estamos hablando con el director un día en particular porque nos conocemos personalmente y estamos un día hablando de algo totalmente distinto a este sanatorio y no sé por qué, no recuerdo el contexto, pero salió el sanatorio y este hombre me decía, mira Mario, lo que te quiero decir porque estamos hablando de que hay muchas excursiones escolares, pues todos hemos hecho excursiones escolares, pues que si al Pirineo, otra gente se ha ido a muchos sitios. Un enclave mágico era el Moncayo. Y me dijo que en esta época, durante estos 44 años de funcionamiento, se dejó un poquito en stand-by, se hizo un paréntesis, porque impactaba mucho ver esa imagen de, imagínate, claro, la gente, los niños no lo conocían, y muchos profesores de este colegio y de otros muchos no conocían la historia de este lugar ni la existencia del mismo. Fíjate. Entonces, vas con niños, pues por un número medio, 10, 15, 20 niños de una excursión, y de repente entras en un pinar súper bonito, estás hablando de una arboleda preciosa y de repente ves un sanatorio blanco, súper blanco hospital, y esa banda sonora que eso a los niños les impresionó. Y no es este testimonio de este director de este colegio, hubo otros muchos que dijeron, no subimos el Moncayo durante muchos años, es un monte que llama la atención subir, tanto por su cara de Aragón como por la cara de Castilla León, y me he encontrado a muchos montañeros, ya sabes que yo soy montañero, y mucha gente que me ha dicho, no subimos por la imagen, porque claro, podías ver a gente que estaba en los inicios de la enfermedad, podía estar más fresca, pero había otra gente que ya estaba en sus últimos periodos de la enfermedad y que había ese sonido. Tú has estado allí, tú cuando nosotros nos hemos ido muchas noches, esto para que se intenten nuestros oyentes de Frecuencia Misterio que entren Sí, en sí. Arimo, imaginaros 10, 12, 1 de la noche, allí no hay nadie. Entonces, un coche que desde que venga de San Martín, el que está en el sanatorio lo escucha, por la acústica, por el lugar, porque Perfectamente. el Moncayo pues te hace ese revuelo que al final la acústica te la trae. Imaginaros las 12 de la mañana, un grupo de 20 niños hablando, pues es imposible mantenerlo eso en raya, y luego imaginaros pues a 120 mujeres tosiendo a la vez. Hostia, es algo que, claro, yo como profesor tampoco llevaría a que tus hijos vayan expuestos a hacer una excursión al Moncayo y que se encuentren pues con esto. Es algo muy impactante y es un testimonio que se me ha repetido a lo largo de estos casi 30 años investigando este lugar, Ujú. porque me impactó mucho el ver Hombre, cómo... una cosa que a mí me choca mucho también, porque al igual que estos escolares, por ejemplo, ¿no? Que intentarían esquivar este lugar o evitarlo,
por el peligro, ¿no? También en teoría se supone que tenían que mantenerlos aparte del resto de la población para evitar el contagio masivo. Y sin embargo, algo que me chocó y me llamó mucho la atención es que se celebraban bodas. ¿Cómo te conozco? Sí, comuniones. Se celebraban bodas, comuniones en la iglesia, en la capilla del Ajá. sanatorio, cuando Sí. resulta que precisamente había que mantener la lejanía con esta gente, ¿no? Sí. Y comuniones, y tengo fotos de comuniones de niños allí que, bueno, te las enseñé hace poquito. Sí, sí. Fotos. Bueno, realmente, discúlpenme, imágenes increíbles, ¿eh? Porque de estar viendo el sanatorio desvencijado, con sus corrientes de aire porque ya no tiene ventanas, en su momento más tétrico, pero uno ve esas imágenes como, por ejemplo, el quirófano intacto, con esa camilla, con ese gran foco sobre la camilla, y uno de verdad que se cree allí mismo y lo empiezas a visualizar de una manera tan diferente. Bueno, unas fotos, perdóname Mario, tenía que decirlo porque no es lo mismo estar allí ahora que visualizar lo que era antes, ¿no? Y luego fotos que nosotros en nuestro canal de YouTube, ya sabéis que yo comparto, intento compartir todo. El otro de Israel, que lo digo aquí en público para que luego no me... porque hay que decirlo. Me echabas la bronca porque te enseñé fotos que tú no habías visto nunca, porque son fotos de gente personal, que me las ha cedido con fotos de gente personal, sí. que esas nunca van a ver la luz. La vamos a ver en petit comité la gente de confianza, porque por ética. O sea, ya eso no lo voy a compartir, por ética. Pero sí que tengo otras muchas en las cuales hay celebraciones de boda. Y ahora os hablo a vosotros, compañeros que habéis celebrado vuestro bodorreo. Imaginaros que lo que queréis es que el marido entre a caballo en un bosque y que la mujer la está esperando y demás y demás. Ese es el sueño, vale. Pues esas bodas que se celebraban en esa capilla del sanatorio, estamos hablando que cuando entrabas por la puerta principal de la iglesia, de la ermita, de la capilla, lo que estaban a tu derecha y a tu izquierda eran pacientes tumbados en una cama. Entonces, concordancia no tiene ninguna. Estamos hablando que se celebrarán bodas, bautizos, cabalgatas de reyes. Tengo fotos que encontré hace poquito también celebrando cabalgatas de reyes. Operaciones quirúrgicas de gran índole, no solo de las relacionadas con la tuberculosis. Se derivaban operaciones desde el Hospital Clínico de Zaragoza a ese sanatorio. Se reclamaban camas desde el Hospital Clínico al sanatorio y viceversa. Estamos hablando que para ser una enfermedad tan dura, históricamente no se trataba con esa pulcritud. No, entonces, solo dos partes de defunción. Eso me hace dudar. No. Vamos, que cualquier persona con dos dedos de frente, nada más escuchar eso, casi que soltaría una carcajada, ¿no? Pues escucha a la gente en Aragón y los grandes investigadores que se autoponen la medalla de grandes investigadores lo creen. Y defienden la verdad, que no deja de ser verdad. O sea, porque al final tú, si ahora te riges por unas pruebas empíricas, tú ahora vas al archivo histórico de Tarazona, por ejemplo, y ahí están los dos partes de defunción. Entonces la historia no miente porque es lo que te cuenta. Ahora bien, que en 44 años de funcionamiento, repito, haya dos partes de defunción en un hospital, comparte podio con la Virgen de Lourdes. Exacto, ninguno. Entonces es el hospital del mundo con menor índice de mortandad de todo el mundo. Y es algo que no puede ser, es imposible. Pues sí, compañero, la verdad que sí. Y mira, hay una... Ahora, si quieres, entramos un poquito más en la parte, bueno, por decirlo de alguna manera, paranormal, ¿no? Porque, bueno, pues es icono, ¿no? Lugar, pues, de toda la gente que ama lo paranormal y lo mágico, lo extraño, lo misterioso. Había una medium que, fíjate que esto yo no lo sabía, pero había una medium, que no sé si tú la conocerías, se llama María José, que decía en una de esas prospecciones que hacía por allí que había contactado con varios espíritus, pero que en concreto uno de ellos le decía que como que había alguien enterrado o que estaban esas entidades empeñadas en decirle que había alguien enterrado en el jardín, el que está situado debajo de la terraza principal, que allí había alguien enterrado, fíjate tú. ¿Tú sabías algo sobre esto? ¿O lo habías oído? Lo he oído, hablé con María José, además, hace muchos años,
pero claro, es una cosa que empíricamente no puedes probar, que es una cosa que te lo está diciendo una medium, que ella tiene un poder que tú no tienes y que para mi gusto es un poco inconcebible bajo mi punto de vista entender su situación. No lo pongo en duda porque si ella lo dice será con su criterio y a mí todos los criterios mientras se digan de corazón los respeto, pero es que no vamos a saber nunca. Yo cuando le dije la primera vez a un periodista, que me acuerdo que lo hablé con él, esa foto que yo había visto, me dijo, hostia, porque me lo cuentas tú me lo creo, si no, no me lo creería. Eran 14 pares de albarcas de un fusilamiento en esas tapias del paredón del cementerio del sanatorio. Y me decía, Mario, es que no concuerda. Sí que concuerda. Luego te vas a esas fosas comunes en España y memoria histórica te lo dice, que fue un lugar propicio y el lugar es muy propicio. Estamos hablando que se abandona en el 78, o sea, perdón, que se cierra en el 78, pero antes de que se abriera, o sea, desde que se construye, desde que se ceden esas 40 hectáreas, se crea este hospital hasta que llega la guerra, estamos hablando que fue un hospital. Entonces, del hospital al cementerio hay un trecho, entonces es un lugar propicio pues, para este tipo de cosas. Entonces, es curioso que muchas veces no se sabe la verdad. Entonces, este caso de esta medium sí lo había oído, he oído tantas barbaridades y leyendas urbanas, pues otras tantas. Esa gente que dice que antes de... El asesinato, ¿no? Del personal, que te lo iba a preguntar ahora, del hotel. Antes de ser hotel, antes de inaugurarse el hotel, al pasar a ser sanatorio, pues que se violó y se hizo ahí una masacre americana, típica película americana, sí. Y eso está muy lejos de la realidad. Allí no hubo, que yo sepa, porque no estuve, no había nacido aún, entonces no lo puedo probar, pero sí que no tiene ningún tipo de asentamiento estudioso ni informativo, porque no hay ningún tipo de acreditación que lo diga, pero sí que la gente se corre las malas lenguas de que hubo una masacre, a las mujeres las violaron y mataron a todos los hombres cuando no hay ningún dato que lo corrobore. Es más, que no se llegó a estrenar el hotel, o sea, no llegó a ponerse el cartel de abierto al Ciudad de Montaña Gramonte, no se llegó a estrenar como el hotel. Exactamente. Sí que iba a ser como un hotel, eso sí que es cierto, y con el nombre que tú estabas comentando ahora. Sin embargo, pues claro, está ya la guerra civil y por esas razones pues se decide dejar parado el proyecto y bueno, pues luego pues Franco decide pues transformarlo en hospital, ¿no? Y bueno, Mario, compañero, tú y yo y bueno, y todos los compañeros, ¿no? Andrés, Carmen Elena, José Mari a 350 kilómetros de distancia, pero José Mari siempre ahí, sí, a través de la pantalla. Hemos vivido momentos, ¿verdad?, muy, muy especiales en el sanatorio, como por ejemplo aquella tos. Y mira que, y miren, que yo soy una persona bastante escéptica, Mario lo sabe, bueno, o lo era, al menos al 50%, ahora ya un poquito menos. Claro, que dicen, ¿habéis escuchado esa tos? Y claro, los que estábamos allí no habíamos tosido, no había nadie, porque siempre antes de poner grabadoras, de poner aparatos, nos aseguramos muy mucho, ¿verdad, Mario?, de que no haya nadie por los alrededores, porque los resultados que queremos sacar, si es que sale algo, queremos que sean lo más genuinos posibles. Y una tos, o sea, algo que no podía ser muy extraño en un lugar donde era la banda sonora. Una tos que la escuchamos muchos, que si mal no recuerdo después se quedó grabada, ¿verdad?, en uno de los dispositivos, sí, pero que la oímos en primera persona. Una tos infantil, además había otro grupo de investigación de Cataluña, en este caso, que vinieron a conocer el sanatorio, y como tú bien decías, Israel, y hablábamos antes, pues al final era la banda sonora, las toses. Y recuerdo que estábamos ahí, pues este grupo de investigación de Cataluña, luego estábamos nosotros, hablé con Miguel Gasca, con un buen amigo mío que es psicólogo, porque yo quiero investigar, yo quiero hacer mi parte de la historia, pero quiero conocer pues un poquito los baremos y las capacidades que tiene cada mente humana y cada ramificación de todo tipo de estudio. Entonces Miguel Gasca es psicólogo y yo le dije, Miguel, bajo tu criterio, que tú no puedes creer nada paranormal, entre comillas, que no puedes creer más que lo que ves o que no tienes una explicación sustantiva de algo que no estás viendo, dame tu aporte. Entonces Miguel escuchó esa tos infantil, que fue lo que más me impresionó. Estamos hablando que estábamos en ese quirófano, pues estaban los 5 de Guimpas, estaba Luis Laguardia 6, estabas tú 7, Lola Andrés 9, tú 10 y yo 11, estamos 11 personas. Y me acuerdo que uno de los miembros de Guimpas fue Chumi, tosió y dijo, perdonad, que se escucha la grabación que nosotros teníamos allí. Sí.
y al momento de acabar de toser Chumi se escuchó una tos de un niño. Y estamos 11 personas y cuando uno puede dudar, dos pueden dudar y dices tú, bueno, pues la duda está. Cuando todos nos miramos, hostia, ¿lo habéis oído? Es algo que me impresionó y me lo la sangre porque son de las pruebas que un investigador como yo pues deseamos o estamos deseando que pasen y cuando pasan no das crédito porque Es fue algo más, tan... nos quedamos todos prácticamente helados en silencio, como intentando asimilar lo que acabábamos de escuchar. O sea, yo recuerdo ese momento muy, como si fuera ayer, que nos quedamos todos paralizados y luego surgió la pregunta, ¿no? ¿Lo habéis oído? Sí. O sea, es que Sí, fue algo bestial. porque al final, como tú decías antes, que el sanatorio tiene su historia escrita, que es un poquito lo que os hemos resumido antes. Tú al final en San Google, que lo sabe todo, tú pones sitios paranormales en España y el podio pues lo tiene el sanatorio. Estamos hablando de que es un lugar que el cual, si te riges por las pruebas fehacientes, las que están escritas, no tendría que tener nada de paranormal, pero cuando vas, pues muchísima gente de España, yo he ido con muchísimos grupos de investigación, pues desde Alicante con Alfonso, hemos estado con Juan Fontarosa de Barcelona, con Guimpas de Barcelona, hemos estado con Buscadores de Inaudible, hemos estado con muchísimos grupos de España, pero muchos, y al final todo el mundo quiere ir al Sanatorio de Agramonte. Y es un sitio que hiela la sangre. Y además, fíjate que la foto fetiche, pues es ese túnel que comunicaba las cocinas con el comedor, que es el que menos paranormal debería de tener, pero que grandes investigadores de la vieja escuela, como Santiago Vázquez, a mí ese vídeo no se me olvidará nunca. Cuando un escéptico entra a ese túnel y dice que no tiene ningún sentimiento, que no siente nada, pero entra Santiago Vázquez, pronuncia unas palabras y dice, te obligo a esa entidad que pudiera estar aquí a que hagas un ruido, y se escucha un portazo que a mí me hiela la sangre. He tenido el placer de compartir esa anécdota con Santiago, y Santiago después de 15 años de esta experimentación, le sigue temblando la voz. Estamos hablando que tú y yo ahí hemos vivido situaciones. Sí, sí. Hemos hecho fotos que no tienen explicaciones y luego hemos escuchado cosas pues, con todo el tipo de todos los aparatos, toda la aparatología que lleva un investigador de nuestra calaña. Estamos hablando de que sí, al final puedes tener una maquinita que te acerca un ruido blanco que puedes escuchar un poquito mejor, o lo que hace José Mari, la metodología de la Transradio, pero al final también pones una grabadora con unos filtros que te limpian la superficie, o sea que estamos hablando que si se escucha algo, se escucha algo. Y yo en ese sanatorio hemos escuchado cosas que no teníamos que escuchar ahí, que no es posible. Exactamente. Bueno, al fin y al cabo, un lugar, pues eso, ¿no? Tan lleno de muerte, ¿por qué negarlo? Y de sufrimiento, pues claro, ¿no? Las personas que normalmente así lo dicen, pues un lugar en el que se ha impregnado tanto dolor y tanta muerte, pues al fin y al cabo esas energías pues pueden ser que se muestren, no a todo el mundo, porque como el otro día, ¿no? Que nos reíamos con Andrés un poco, que por cierto, otro gran gigante abrazo a Andrés que se nos va para su tierra, que nos va a dejar en el plano aquí de Aragón, ¿no? Pero bueno, que va a seguir con nosotros. Y lo hablábamos con él, ¿no? Que él va buscando precisamente esa experiencia personal de yo quiero que me toquen, yo es que quiero que me agarren, yo es que quiero, ¿no? Y yo lo miraba así, estábamos justo, no me olvido, estábamos en el quirófano y yo, uy, digo, pues yo precisamente creo que no, yo eso no. Vamos a contar una verdad a nuestro querido público. Dos individuos que tú y yo conocemos, dos locos del sanatorio también, una noche se aventuraron a ir a ese sanatorio. Estos dos chicos no están muy cuerdos, ¿vale? Vamos a dar la característica de que no están muy cuerdos, pero se meten en ese túnel que os digo que comunicaba la cocina con el comedor, y de repente tres chavalitos que estaban por ahí en las pedanías del sanatorio, en la oscuridad pusieron una grabadora con un altavoz en el cual se escuchaba un chillido de una mujer. Entonces estos dos individuos que están buscando esa fenomenología paranormal, literalmente pues se hicieron caquitas y se echaron a correr asustados porque la voz era muy impresionante. Un individuo era yo y el otro individuo eras tú. Y lo vamos a buscar. Y al final te pasan estas cosas y dices, hostia. Además el otro día, Israel, perdóname que lo pondremos un día, este vídeo lo grabaste tú en Facebook y está en directo. Entonces lo volví a ver y me impactó muchísimo. Pues fíjate que no he vuelto a ver ese vídeo, no lo he vuelto a ver porque
le había perdido la pista, realmente tengo que buscar por mis archivos, porque ahora mismo realmente no sé dónde estará, lo encontraré. Te lo pasaré. O pásamelo, por favor, si puedes, Mario. Pero sí que recuerdo aquel día que de verdad, o sea, era algo para nosotros en ese momento, ¿no? Hasta que, claro, dimos con los causantes. Pero fue tan real para nosotros, Sí. ¿no? Porque primero fue Sí. que estaban tirando una piedra. Nosotros estábamos grabando a ese pasillo, precisamente, y justo en el techo había como un pequeño hueco por el que ellos estaban tirando una piedra. Obviamente, antes se habían percatado de que nosotros estábamos por allí, pues, investigando o indagando en nuestro término, y empezaron a tirar piedrecitas y creo que, no sé si fuiste tú o yo, te dije, ostras, Mario, ¿has visto? Eso es. Allí ha caído una piedra y tal. Y vuelven a tirar otra, hasta que al final se oye ese sonido, bueno, Sí. escalofriante, espeluznante, que casi que yo te empujaba, sal de aquí, porque yo, vamos, yo me quería pirar, pero rapidito de ahí, ¿no? O sea, yo por eso Sí. cuando Andrés dice, yo estoy buscando esto, digo, madre mía, qué valor tienes. Y bueno, es el primero que se nos pierde por los pasillos. Es que estos momentos, al final, yo como investigador los busco, pero fíjate que si te puedo contar de ese sanatorio muchas. Me acuerdo una vez que estaba, subes de la capilla, digamos, hacia los pasillos de las habitaciones en las partes, en las salas derecha e izquierda, y me acuerdo que cuando subes desde la capilla, subes ese tramo de escaleras, y me Sí. acuerdo que puse la linterna a mano derecha a lo que era el quirófano que antes nos referíamos, y yo me acuerdo de ver la linterna, pues estamos hablando que el otro día precisamente lo medimos otra vez, Sí. estamos hablando que de punta a punta tienes 57 metros y medio, 58 metros. Claro, estamos hablando que la linterna pues es de largo alcance, pero no tendría mucha batería, y recuerdo que no llegaba al final de la luz. Entonces yo me acuerdo que apuntaba con la linterna y veía dos puntos rojos en la pared del quirófano. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, yo de repente vi que los dos puntos rojos se movían, vibraban. Claro, en el oscuro de la noche se escuchaba. Hostia. ¿Qué pasa? Y al final yo veía, hasta que ya la linterna sí que me permitió ver el alcance, pues de un jabalí de unos 40, 50, 60 kilos que venía directamente a por mí, no a por mí, a buscar la huida hacia la naturaleza. Un El jabalí, madre animal, mía. sí, pero yo estoy grabando esto, por ejemplo, y corto la imagen cuando descubro que es un jabalí y ya diría que es algo paranormal. Yo me acuerdo Exactamente. unos sensores en ese mismo pasillo, unos sensores lumínicos. Yo me acuerdo que puse en esos 60 metros en total, yo puse uno cada 10 metros más o menos. Yo me acuerdo que había 6 sensores, entonces yo me senté en el quirófano, yo estaba viendo toda la trayectoria del pasillo, entonces vi que del extremo un sensor lumínico se encendía. Dije, bueno, pues cualquier cosa ha podido ser. A los 2 segundos se encendía el de 10 metros delante. Dije, uff. A los 2 segundos se encendió el de 10 metros anteriores. Entonces ya dije, algo se está acercando. Hasta que en el último tramo de ese sensor lumínico ya dije, yo cierro los ojos, hago así y digo, pues que pase lo que tenga que pasar. Y al cerrar los ojos lo que vi era un ratoncito que iba pasando por detrás de esos sensores y cada vez que Uy. se tocaba con uno, pues lo iba iluminando. Si yo corto esa imagen de descubrir al Mickey Mouse y veo y corto ahí y digo, esto es paranormal, pues la gente Claro. pues lo hubiera creído. Entonces estamos hablando de que un sanatorio te pueden vas en busca de algo paranormal. No me gusta ese enfoque, no es coleccionar un lugar. Al final lo que nosotros encontramos de Santos de un niño es la característica que quiero reseñaros a todos vosotros. Un investigador cuando va a investigar el lugar, cuando se empapa de sus sucesos que acaecen allí, cuando se empapa de su historia, cuando ha podido hablar tanto con personales que gestionaban el lugar, como con pacientes, como con la tradición oral de los pueblos que están cerca. Eso ya no es investigar, eso es reescribir un poquito la historia. Yo creo que eso es ayudar a que ese lugar no se muera. Entonces, no enfoquemos algo como paranormal. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a investigar con el vino en el corazón, y ese sanatorio te puede regalar una banda sonora. Y solo es una, y es toses. Entonces, cuando nosotros percibimos esa tos, por ejemplo, hemos presenciado muchos juegos entre comillas, muchas actividades con niños, siempre relacionadas con niños, que se activan juguetes, que se activan detectores en unas pautas de tiempo que corresponden a juegos.
Estamos hablando de que el pilla, fíjate que un investigador pues al final tira de cualquier carpeta y se puede inventar cualquier tipo de fenomenología, se puede inventar cualquier tipo de causa y de objeto para decir vamos a buscar el porqué, porque al final no sabemos, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Yo creo que es investigar con el corazón, te empapar del lugar. Yo el Sanatorio de Agramonte lo amo, o sea, estoy totalmente enamorado de ese lugar. Entonces, cuando vas con respeto, cuando vas con el corazón en la mano y cuando vas a aportar tu humilde ayuda, yo creo que ese sanatorio te devuelve la inversión que tú haces. Entonces, como paranormal, no. Como sentimiento, todo. A mí ese sanatorio me ha regalado las mejores experimentaciones como investigador de toda mi vida y muchas de ellas, pues, el 90% han sido con ADAP y es algo que aún me impresiona más. Cuando un grupo de chalados del misterio sano, del de compartir, del de vivir, del de tirar de tradición oral, de eso que no le gusta al investigador paranormal. Un investigador pone una grabadora, escucha y dice, pues escucha aquí un golpe y no le da el contexto. Y para nosotros, pues una palabra clave es el contexto, es el buscarle ese ruido, esa explicación por qué. Hemos escuchado lamentos en ese sanatorio, hemos escuchado toses, hemos escuchado cosas que dices, ahora y aquí sí. Entonces yo creo que como paranormal no, como lugar en el que tiene mucho que contar, uno de los que más. Y nosotros, lo digo con la boca grande porque lo siento así, creo que como lo tratamos con respeto a ese sanatorio y con amor, nos ha devuelto con creces lo que un investigador paranormal busca y es esa evidencia. Y nosotros hemos tenido allí muchas, querido amigo. Así es. Y como decías, ¿no? Sobre todo desde la humildad, el respeto, el corazón, nunca buscando, y es algo que nos denomina, ¿no? Porque obtener la fama, obtener likes, obtener suscriptores sería muy fácil, ¿no? Sí. Con estos acontecimientos que, como narras, nos han pasado, tanto a ti como a nosotros en conjunto, que un vídeo sacado fuera de contexto, ¿no? O cortado a tiempo, o simplemente ocultando la realidad de ese vídeo, pues bueno, pues a unos les puede hacer muy famosos y a otros, como nosotros, que siempre valga por delante, vamos a estar contando la verdad, vamos a estar contando lo genuino, porque más allá nosotros no vamos buscando ni likes ni suscriptores, sino como tú decías, ¿no? Recordar un lugar, volverle a dar eco, volverle a dar voz y que no se olvide, ¿no? Y si ya de paso, yendo con el corazón en la mano, nos regala una pequeña sintonía, como pueda ser una tos en este caso, como recuerdo, ¿no? Como eco de ese lugar abandonado, pues nos damos la verdad que por bien pagados, satisfechos y agradecidos, ¿no? Por supuesto. Así que un lugar que bueno, que tiene mucho todavía por regalar, por contar y que siempre vamos a estar ahí, pues para contarlo, para darle voz. Y bueno, pues que sobre todo Mario, que es un tipo que está súper, súper nutrido del tema y súper informado. Yo la verdad que cuando coincidimos, cuando fuimos por primera vez juntos allí y empezaste a contar la historia y todo esto que nos narrabas ahora, ¿no? La verdad que me quedé súper sorprendidísimo porque la verdad me di cuenta que no sabía ni un 5%. Pero, Y Israel, amigo mío, mira, me acuerdo que tú me hiciste un día en una encerrona en ese sanatorio y me llevaste con Roberto y con su amigo. Me acuerdo que son amigos de Israel, son gente importante dentro del campo de Borja. Yo no tenía ni idea quiénes eran. Luego sí que me dijeron a qué se dedicaban y por ahí. Yo hablé de ese sanatorio con mi verdad, o sea, con lo que nosotros hemos podido recabar. No es la buena, no es la mala, es la nuestra, la que con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo hemos llegado a comprender y a nutrirnos de ella. Entonces, yo cuando he compartido estas cosas contigo, son cosas que llevan mucho trabajo. Llevan al final, es un trabajo más tedioso, es duro, pero es apasionante. ¿Y por qué? Insisto y lo repito. Yo adoro el Sanatorio de Agramonte, es como mi segunda casa. Lo digo y la gente no lo entiende, pero lo siento así. Yo he estado allí y, hostia, yo he vivido cosas allí que me han llegado al alma y que no olvidaré nunca. Fuera de lo paranormal y fuera de... Yo he vivido situaciones allí bonitas. He conocido a grandes amores de mi vida como tú. He conocido a Andrés, he conocido a mucha gente y he compartido con grandes experimentadores y grandes amigos noches en el Sanatorio de Agramonte. Lo recordamos siempre cuando vamos a ponencias, cuando estamos dando charlas en otros puntos de España, siempre salen esas anécdotas. La del jabalí, sale la anécdota de cuando gente de Alicante, Ferran en este caso, decía, Chiri, que no hace falta que yo lleve una rebequita. Ferran,
cógete un plumas, un gorro, una braga y si tienes dos bufandas, llévatelas. No, que no hace falta. Y llegar al sanatorio y que hubiera un palmo de nieve. Entonces, ese momento y esas vivencias nunca, yo no las voy a olvidar. Y este sanatorio, nuestra única pretensión es que no se muera. Entonces, ¿cómo no se muere un lugar que está totalmente enfermo o terminal? Que no se muera, o sea, yo recordaré por ti, aunque en ese sitio no esté, yo te haré que se recuerde y que los niños que iban a esas excursiones digan, oiga, yo recuerdo que ese hospital estaba allí. Ese sanatorio se quedará, pero se caerá físicamente. En nuestra cabeza nunca, porque es un lugar que amo. Entonces lo respetaré y lo querré siempre y hablaré siempre de él y siempre querré más, porque yo creo que se lo debo y él a mí me ha dado mucho más de lo que yo le daré a él. Mi única pretensión y la de Adap es que esos lugares nunca mueran y que el campo de Borja, tan rico en estos lares y en estos sitios, muestre orgulloso de que tiene un lugar característico en España y que si le quitamos el morbo fácil de lo que tú explicabas, Israel, de un vídeo sacado de contexto o de un ruido hecho a posta, si quitamos a esos experimentadores que sobran, si nos quedamos con el que va a defender ese lugar con el corazón en la mano, es un lugar mágico y lo pongo en el podio, en el lugar de honor de los lugares más bonitos que tenemos en España. El Sanatorio Agramonte es mi gran amor. Pues poco más que añadir. Si tienes algo que contarnos y quieres participar en el programa, contacta con nosotros. frecuenciamisterio3@gmail.com. Bueno, pues amigo Mario, ha sido un honor y un placer escucharte, volver a revivir pues contigo esos momentos que vivimos siempre allí con el equipo y que volveremos seguro para vivir más experiencias, para... Hay veces que me adelanto yo a ti y ahora te has adelantado tú a mí, lo estabas diciendo en esa cuña que ponías de que si hay gente que tiene algo que contar que se ponga en contacto con el programa. Así es. Yo he vivido cosas con gente anónima de Borja, Tarazona y de pueblos de alrededor de ese sanatorio y os invito con la mano en el corazón a cualquiera que quiera compartir ratitos, experimentaciones o simplemente una visita diurna, nocturna, me da igual. Seguro que tiene que aportar mucha gente de los pueblos alrededor, ya no historia, vivencias bonitas que si las compartes son muy chulas. Entonces desde aquí, lo he dicho muchas veces que me has invitado hasta mi casa, que la gente que se anime, sea del campo de Borja, o sea desde donde estés escuchando este programa de Frecuencia Misterio en Radio Moncayo, que si un día lo escuchas, acuérdate de mí y acuérdate de que yo te invito con la mano en el corazón a que te vengas a pasar un ratito conmigo para vivir la experiencia, que si tienes miedo yo te agarraré la mano y que si tienes ganas de saber yo te contaré todo. Yo y tanto yo en este caso como cualquiera de la asociación, y esa experimentación, vivirla, es algo que te lo ofrezco de todo al corazón y que te animo a que lo hagas. Así que cualquier oyente que nos esté escuchando, animaros, porque seguro que hay algún dato que no le des importancia, pero que tiene mucha. Así que cualquier persona que se quiera animar, que se ponga en contacto con la radio, que estaremos súper contentos de compartirlo con ellos. Pues ahí queda la invitación hecha de nuestro querido amigo y compañero Mario Castillero, que ha estado aquí contándonos sus vivencias, nuestras vivencias sobre este lugar que no queremos que muera, que no queremos que quede en el olvido y que seguiremos adentrándonos hasta que nos lo permita pues en sus muros. Muchísimas gracias, Mario. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Por cierto, que seguramente para la semana que viene traemos alguna sorpresa, ¿verdad, compañero? Sí, seguro. Aquí sorpresas siempre hay alguna. Entonces, es una cosa que me apetece mucho hacer, que gracias a la gente de Borja nos van a permitir y es algo que nos apetece mucho. Entonces, ya tendremos noticias. Y de la invitación, pues gracias otra vez por invitarme. Estaré aquí siempre contento y dispuesto a hacer cualquier cosita para vosotros.
Israel, nos vemos mucho más pronto de lo que te crees. Entonces, un besazo a todos nuestros oyentes de Frecuencia Misterio, a todos los amigos de Radio Moncayo. Un beso que se os quiere mucho. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Hola, Israel. Y bueno, pues ahora, después de haber estado disfrutando con Mario, traemos una sección que llevamos ya unas semanitas que no teníamos por aquí y de la cual vamos a poner la sintonía ahora mismo para a ver si la reconocéis. Y no es ni más ni menos que la sintonía de nuestra querida compañera Carmen y de su sección. Buenas noches, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches, bien, ¿y vosotros? Pues bien, bien, aquí disfrutando de lo que nos contaba Mario, charlando sobre el sanatorio, un lugar que, como tú también sabes, Carmen, pues mágico, misterioso, que nos encoge el alma cada vez que nos adentramos en él, que nos sobrecoge y bueno, pues la verdad que disfrutando mucho, ¿no? Y recordando anécdotas también. Yo Y quiero sí, aportar una cosa. sí, claro. Yo de testimonios de Agramonte no sé ninguno, pero mi abuelo estuvo en Voltaña. Cuando Ajá. acabó la guerra vino enfermo de tuberculosis y mi abuela, que tenía 3 crías pequeñas, dijo lo que haga falta y lo llevaron a Voltaña. Cuando el médico de Villanueva de Gállego se enteró de que su amigo estaba en Voltaña, Ujú. fue a mi abuela y le dijo: Petra, haz lo que quieras, pero soy médico y estamos a un cuarto de hora de Zaragoza. Lo que le puedan dar allí, se lo daremos aquí. Sácalo en cuanto puedas, porque se contagian unos a otros y caen como moscas. Ostras. Mi abuelo murió a los 3 años y los que aguantaron un poquito más se salvaron porque llegó la penicilina. Claro. No puede ser que en un sanatorio de Voltaña mueran como moscas y en el Moncayo ninguno. Exacto. Y ahí lo digo, ahí lo dejo. No puedo hablar Exactamente. de ese en concreto, pero lo normal era morirse. Sí es cierto que cuando estaban muy mal, algunas familias se los llevaban a morir a casa, pero es que Ujú. no todos podían. Claro. Aparte que el sanatorio de Agramonte, si mal no recuerdo, era un lugar, o eso se decía, que es donde acudían las familias más pobres, ¿no? Que era un lugar donde la gente poco adinerada pues dejaba a sus familiares allí para que pudieran, pues tanto las hermanas de Santa Ana como los médicos allí pues designados, pues pudieran tratarlos, ¿no? Eso. Entonces, lo que tú dices, ¿no, Carmen? Lo que estábamos hablando con Mario, que era imposible que solo 2 partes de defunción y ninguna encima fuera por tuberculosis en 44 años de funcionamiento, cuando en otros sanatorios pues estaban cayendo como moscas, ¿no? Fíjate, yo puedo entender incluso que en los últimos 30 no muriera nadie, pero en los primeros años, Sí, sí. que se morían los que estaban en su casa, los que estaban en Zaragoza en hospitales, los que estaban en campo de guerra en la guerra, y se morían todos porque estaban tuberculosos de tuberculosis, Sí. en ese sanatorio no hubiera ninguno y en los demás cayeran. La expresión fue: caen como moscas, Petra, sácalo de allí. Madre mía. Quiero decir, Bueno, se imagínate, contagiaban unos a otros. exactamente, e imagínate, ¿no? Me está viniendo a la cabeza aquel, bueno, majestuoso sanatorio que hoy en día ya son los estudios de televisión de no sé qué canal, en Tarrasa, que ahí había un, pues, súper mega hospital de tuberculosos, el Hospital del Tórax, si mal no recuerdo, que fíjate tú, decían, cuentan, y bueno, esto dicen que es real, que habían personas que llevaban a sus hijos, a sus niños pequeños o a su familiar a ingresar, se subían a la 9ª planta y desde allí se tiraban al vacío y se suicidaban. Que por eso le llamaban al patio interior que había, el jardín le llamaban, creo que la selva o algo así, por los gritos. O sea, imagínate, ¿no?
si moría gente y cuando tú ibas a llevar a una persona ya sabían que la dejaban para morir, porque automáticamente el dolor que eso les generaba, cogían y se suicidaban, ¿no? El ya no volver a ver a su niño, a su niña de sus ojos, a su familiar querido, y se suicidaban. O sea, como para que aquí, pues claro, en 44 años, como tú bien decías, al menos los 10 primeros, pues no hubiera más de 2 defunciones, ¿no? O sea que sí, la verdad que sí. Nada, Pues nada, Carmen. Solo quería aportar eso. Muy bien aportado, claro que sí. Pues cuéntanos, oye, tengo por aquí 2 audios. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos y luego comentamos o qué hacemos? Te los mandé por si no podía salir, pero ya que están. Lo haces en directo tú, perfecto. Pues lo que No, tú... pon los audios y luego ya comento. ¿Seguro? ¿Los Sí, pongo sí, sí, pues? sí. Sí, Venga. pon. Venga, pues vamos a poner el audio 1, marchando por aquí, a ver. Buenas noches, Frecuencia Misterio. La semana pasada os hablé en el programa de Libros con Frecuencia del libro Cómo vender una casa encantada y toqué el tema de los muñecos malditos. Pues bien, se nos quedó en el tintero, por falta de tiempo, la lista de estos muñecos malditos, los más importantes, los más conocidos. Aprovechando el tema y para ampliarlo, le he dedicado una pequeña explicación. Veréis, aunque creamos que los muñecos más antiguos son los empleados en el vudú, hablando siempre de muñecos para ejercer la magia, no para jugar, la verdad es que hace miles de años ya existían, por ejemplo, en Egipto o en Japón. En Japón, por ejemplo, tras un determinado ritual, se sabe que se usaban para amarres y desamarres, sobre todo para desamarres. A través de todos estos muñecos que hemos ido encontrando, podemos ver incluso su evolución, ya que los encontramos en cera, en madera, en piedra. Incluso hay algunos que poseen ciertos restos de ropita. Haciendo un resumen, podríamos decir que a lo largo de la historia y en distintos lugares, los muñecos se han usado en magia para maldecir, ligando al sujeto en cuestión a este muñeco al escribir su nombre sobre ellos. Una vez marcados, se sometían a diversos males e incluso a verdaderas torturas, esperando que el maldecido sufriese los peores daños. Una vez que hemos hablado de este punto, de lo que es en sí un muñeco maldito en magia negra, tenemos la otra versión, la versión que nos dice que cuando vemos un muñeco antiguo nos aterra. Y eso no es porque lo liguemos a la magia, sino porque lo ligamos a los espíritus que lo poseen. Este miedo que sentimos, según Freud, se llama pediofobia y es el miedo a las muñecas porque nuestro cerebro no entiende que objetos de aspecto humano estén inanimados. Y luego tenemos la automatonofobia. Es el miedo de ver seres sensibles representados en objetos como marionetas, títeres o animales disecados. Y una vez aclarados estos puntos, nos vamos a la lista de los 7 peores muñecos malditos. Bueno, bonitos palabras, Carmen, bonitos palabras. Iba a apuntar, pero es que no me ha dado ni para apuntarlo. Los términos que has nombrabas ahí, muy interesantes, por cierto, no los había oído nunca. ¿Y nos quieres comentar algo sobre este primer...? Como he tardado un poquito en hacer este programa, pues me llamó la atención la parte que grabé de pues que en Japón había un ritual y estuve buscando más. Entonces me he encontrado, fíjate, en Japón era básicamente para amarres y desamarres, ¿vale? Pero por ejemplo en China también se practicaba un ritual, pero era para introducir el espíritu en el muñeco, que me pareció curioso. Es decir, ellos construyen el muñeco y a través de pues, sus palabras y sus mantras y sus cosas, invocan un espíritu y lo meten en el muñeco. Entonces, el muñeco es el que habla a través de ellos. Este ritual, que parece que es muy antiguo,
todavía en Indonesia se practica. Se llama Jelakung. De la Kung. Jelakung, Jelakung. sí. Que viene derivado de su nombre en chino, que no lo voy a decir, pero viene derivado de ahí. Entonces, en Indonesia lo que hacen es, con ropas y con cocos, construyen el muñeco. Una vez construido, pues invocan a un espíritu, una persona invoca al espíritu y lo introduce en el muñeco. Otras 2 personas sujetan ese muñeco y los presentes le preguntan al espíritu que está en el muñeco las preguntas que quieren. Y el muñeco, con una tiza que lleva en la mano, escribe las respuestas. Entonces, si lo pensamos, si hay 2 personas sujetando el muñeco y el muñeco escribe, no deja de ser una ouija. Porque claro, el muñeco no se mueve. Claro. Entonces, es un poco el funcionamiento de la ouija. Pongo el espíritu en el muñeco y yo canalizo, yo que lo sujeto canalizo y contesto con, pues claro, en este caso es el muñeco con una tiza, pero no deja de ser el que lo sostiene. Por eso son distintas personas. Uno introduce el espíritu, 2 sujetan al muñeco y el resto de los presentes pues hacen las preguntas. Y me ha parecido pues muy, muy curioso. Pues sí. La verdad que curioso, cuanto menos. La verdad que sí. Claro, porque... Dime. No, dime tú, Carmen. No, que había puesto en el audio, había puesto el ejemplo de los espíritus malditos que son poseídos, el ejemplo de los niños o seres que quedan atrapados de alguna manera en sus muñecos o juguetes, pero aquí tenemos un tercer caso, que es introducir al espíritu dentro del muñeco. Y me ha parecido chulo. No, claro, por supuesto. Por supuesto. El típico objeto maldito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el típico muñeco, a veces en esas películas tipo, ¿no? Que empiezan a pasar cosas en la casa, la típica niña o niño que tiene un muñeco en la habitación, que quizás ya estaba en la casa y que empiezan a suceder, pues, sucesos paranormales y resulta que hasta que no se deshacen de ese muñeco o esa muñeca o ese objeto, pues no cesan, ¿no? Sería muy relacionado con lo que tú estás contando ahora, ¿verdad, compañera? Sí. Muy bien. ¿Escuchamos el segundo audio? Vamos. ¿Te parece? Venga, vamos para allí. A ver un momentito. Venga. Comenzaremos con Harold. Un hombre compra este muñeco en un mercado de pulgas, lo que nosotros llamaríamos un mercadillo de segunda mano, de trastos, de pingos. Tras llevarlo a su casa, muere su hijo. No le hace gracia tener el muñeco allí y lo regala. Y a este nuevo propietario le deja la novia y se le muere el gato. Y todos pensaréis, bueno, casualidad. Sí, si no fuese porque los 2 testigos juran y perjuran que el muñeco durante toda la noche llora imitando el llanto de un bebé. Robert. En internet podemos encontrar la versión de que este muñeco le fue regalado a Robert Eugene Otto en 1906 por un sirviente. Nadie sabía que este sirviente practicaba la magia negra y que el muñeco estaba maldecido para llevar a la familia a la ruina. Sin embargo, Javier Arries nos habla de que el espíritu que poseía a este muñeco es el del propio niño Robert. Sea como sea, este es el muñeco en el que se basaron para rodar las películas de Chucky en 1988. Okiku. Esta muñeca le fue regalada a una niña que murió y sus padres le hicieron un altar en casa, no la querían olvidar. Pusieron la muñeca en este altar y no tuvieron otra ocurrencia que llamar a la muñeca como a la niña, Okiku. Desde ese momento la muñeca hace una cosa muy curiosa y es que no deja de crecerle el pelo. Annabelle. La historia de Annabelle nos la sabemos todos según las películas de los Warren, pero es que su historia no tiene mucho que ver. Esta es una muñeca corriente, no como la que vemos en la película, es una muñeca de trapo. Y se dijo que esta muñeca estaba maldita porque todos aquellos dueños encontraban los juguetes que rodeaban a la muñeca rotos
¿Y el resto de los muñecos? Manchados de sangre. Pupa. Esta es una muñeca de los años 90 y se dice que se hizo famosa porque una niña declaró que le hablaba. Cuando el dueño falleció, fue recogida. Y todos podían ver cómo cuando abrían el armario donde estaba guardada dentro de la caja se movía. Incluso se llegó a decir que con el tiempo salió una nota que decía: Pupa odia. Mandy. En 1991, esta muñeca fue donada por una familia a un museo, pues llevaba desde 1900 recogida. La familia decía que se pasaba las noches llorando y en el museo hoy declaran que por la noche, en la habitación donde está, se pueden oír sus pasos. Y vamos ya con la última, Leta. Es una muñeca de origen rumano-gitano y tiene alrededor de 200 años. Es muy temida, pues se dice que tiene la capacidad de moverse a voluntad y que además quien la posee puede experimentar fuertes emociones cuando está en la misma habitación. Antes de despedirme, quiero aprovechar para recomendar 2 libros de Javier Arrés. El que he comentado, que habla de Robert, Muñecos Malditos, y otro, Objetos Malditos. Este nos habla de juguetes y de lugares condenados. Espero que os haya resultado interesante. Buenas noches a todos. Bueno, Carmen, madre mía. Chucky, Okiku, Anabel, Pupa, Mandy y Leta. Madre mía. Madre mía. Yo, pues, hombre, ¿con cuál te quedas tú, Carmen? Yo la última me ha dado bastante grima, ¿eh? Sí, Leta, el que te haga sentir ya me parece más... Ostras. Bueno, O sea y esto de volverte y verla quieta y volverte y verla con las piernas cruzadas tiene que impresionar bastante. Sí, totalmente. O sea, cambiar de posición, encontrártela de una manera diferente a la que la has dejado. Impresionante. De verdad que yo muchas veces cuando paso por algún lugar que veo muchas muñecas y sobre todo estas muñecas, ¿no?, que son un poco especiales, siempre parece que desprenden como un halo un poco inquietante, ¿no? Sí, Quizás hoy porque las asociamos. cuando estaba preparando esto, estaba pensando que no, fíjate, ni lo había pensado. En estos muñecos que están ahora tan de moda, que los compra gente que quiere tener un hijo pero no puede, entonces se compra un Ajá, muñeco que prácticamente es un bebé. sí. Pero esos gestos tan reales de llanto, de sueño, de bostezo, que es que tú los ves y piensas que es un bebé de verdad. No sé, el día de mañana se verán como algo terrorífico. ¿Cómo reaccionaría una persona que tiene miedo a los muñecos ante un muñeco tan real? Pues fíjate. Pues despavoridamente, ¿no? Reaccionaría despavorido, Ujú. básicamente. Porque estás esperando a que se mueva de verdad. ¿Piensas que es un bebé? Claro, totalmente. Y bueno, pues a los que más nos sonarán seguramente pues Anabel, ¿no? Chucky, que creo que lo has nombrado también. O sea que este muñeco decías que procedía o venía, que se usó precisamente para hacer la película. Sí, Pero que, la historia del muñeco, o mm, sí, todo lo que envuelve el muñeco es lo que se usó para hacer las películas de Chucky. pero que procedía de algún lugar, o sea, procedía, es que no sé si me ha quedado claro, procedía de algún lugar en concreto que después por alguna fenomenología o por algo especial se usó para hacer la película o cómo fue el. Este es el que hay 2 versiones. Ujú, Yo en internet la versión que más me he encontrado es la de que es regalado por un sirviente que practicaba la magia negra ajá, para deshacerse de la familia o para llevarlos a la ruina. sí, Pero sin embargo en el libro de Javier Arrés da esa otra versión. Es el propio niño Robert que muere de niño y posee al muñeco. O sea, el muñeco está poseído por el niño. Por sí. eso la película coge esa idea de alguien introduce el espíritu del niño en el muñeco y convive con el espíritu de un ser querido dentro del muñeco. Y el Ah, muñeco al final se revela, claro.
Ok. Ujú. Perfecto. Okiku también me gusta mucho. Bueno, a mí los espíritus japoneses es que es como que Hombre, me vuelven loca. todo lo japonés, ¿no? Que viene de este mundo, es como cuando te dicen, bueno, para películas de terror o de miedo, pues el terror japonés, ¿no? Sí, El porque el auténtico. espíritu japonés, a ver, nosotros hacemos miedo porque el espíritu o lo poseído es malo, Ujú, ¿vale? Sin embargo, el espíritu japonés es un poco como la idea de el dios que lo tiene todo muy claro, y entonces esos espíritus, mm, a ver, ¿cómo te diría yo? Se vengan del marido porque el marido es malo. No es un espíritu malo que se carga al marido, sino que, ¿sabes lo que sí, te quiero decir? Es, que hay una es razón detrás. sí, es un poco unos espíritus que tienen unos motivos suficientes para ponerse en contra del malo. Pero claro, son brutales. Si habéis visto la película de Mamá, por ejemplo, Uf, vale, totalmente. pues claro, no, es que están ahí tus hijas, pues tú también. Sí, Sí, totalmente. sí, son un poco brutales, muy demacrados, como es mucho también el cine japonés, de rasgos muy marcados. No sé, a mí me gustan. Y Okiku, pues me imagino una niña japonesa, pues te cita una muñeca, pues te cita en el altar y vas y le pones el nombre de tu hija. Y la muñeca reacciona como si fuera tu niña, le crece el pelo. Ostras. No es que haga nada malo, no es que sea mala, es que está poseída. Está Esta ahí. simplemente lo único que hacía era que le crecía el pelo, ¿no? Es lo único. Sí, Bueno, lo único y ya suficiente. vale. Ya vale. Madre mía. ¿Y nunca se le llegaron a hacer pruebas a esta muñeca al pelo, si era pelo humano No, no. o era sintético, aunque le En, creciera solo? ¿Nunca se le hizo pruebas? en esta no he encontrado ninguna, así como por ejemplo Mandy sí que fue a parar a un museo y entonces el Ujú, museo habló de, de la otra, de Okiku. Parece ser más bien una leyenda popular, una muñeca existente, pero que ha ido ujú. con el boca a boca. Ok. Sin embargo, Mandy sí, Mandy la dan porque llora, porque quiero decir, es una muñeca que pues que da mucho miedo. Y entonces la donan a un museo después de estar 100 años. No, esta es la del 91. Sí, la donan en el 91 y es del 900. Y el museo es el que declara que por las noches las cámaras recogen las pisadas de la muñeca. Ostras. O Sí, sea sí, que sí, las sí. pruebas más bien de esta muñeca las da el museo, no el particular. El particular cuenta su historia, pero las pruebas las da el museo. Madre mía. Y luego el Madre italiano, mía. es mi preferido. Todo lo que Bueno, sea ujú, rumano gitano, además tiene la tradición popular pues los gitanos son muy de tradiciones. Entonces, guardar un muñeco antiguo es realmente un muñeco antiguo sí, sí, no sí, sé, sí. y ha Y bueno, pasado por miembros de la familia, tiene sentimientos. Claro, porque es que lo que me choca de este muñeco es lo de los sentimientos. Que tú mires al muñeco y sientas pena o alegría o emoción o que te transmite el muñeco porque no nace en ti, tiene que ser sí. brutal. Buah. Bestia, sí. Totalmente. Y bueno, ya no digamos ni Anabel, ¿no? Ahí con los Warren, eh, Es ¿para que qué contar, no? Menuda contra historia. los Warren tengo algo personal. Sí. Ah, pues cuenta. Sí, no digo que no trabajasen bien en estas cosas. Dios me libre, no los Ujú. conocí personalmente. Pero creo que las películas, como casi siempre, han hecho mucha pupa. Los ¿Verdad que hicieron sí? famosos, pero desvirtuaron la verdad, vamos a decirlo así. Ujú. La muñeca no es una muñeca dura, no es una muñeca de trapo infantil al 100%, como lo eran casi todas en esos años. Sí, sí, Y la leyenda que tienes una y la versión que te cuentan es que va corriendo por el pasillo para matarte. No tiene nada que ver. claro. Exactamente. Esas producciones hollywoodianas, ¿no? Por decirlo de alguna Claro. manera, que como que magnifican o sacan de contexto, ¿no? Pues un hecho que quizás no fue para tanto, que aunque sí que pudiera tener su misterio, oye, su parte un poquito pues oscura, pero que bueno, llegan las películas, ya sabemos, ¿no? Que para hacer, pues quién sabe, ¿no? Para hacer taquilla
o hacerlo más rimbombante, ¿no? Pues hay que exagerar y, bueno, pues hacer sacar las cosas de contexto y es lo que sucede, Sí, evidentemente. por eso me gusta pues eso, ir un poco al origen de no contar lo que se ha contado ya, sino buscar un poco dónde empieza la historia de la muñeca. Correcto. Bueno, Exactamente. Muy buen trabajo, Carmen, porque la mayoría de las personas pues nos quedaríamos en eso, ¿no? En el famoso Chucky de la película, pues con Annabelle lo mismo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tú has profundizado y has ido a indagar en la historia, evidentemente, el por qué existe un Chucky o una Okiku o una Annabelle o una pupa que nos has traído aquí hoy. Qué bueno, qué buen trabajo, Carmen. Que nos traerás más, ¿no? Nos traerás más. sí. Mira, que no me voy aún, porque todo No, lo no, que no. contamos ahora, los muñecos, las tradiciones y tal, pues Sí. tienen un poco esa cara oscura, ¿vale? Entonces, cuando buscaba lo de China me he encontrado otra cosa y me pareció curiosa. Y es que hay gente de campo que lo que hace es introducir o invocar a espíritus para meterlos en sus espantapájaros y Ostras. estos espíritus les cuidan y les proveen de buenas cosechas. Ah, mira. Entonces, quedarnos con esa idea también de que a veces los espíritus que poseen las cosas no nos quieren matar, nos quieren hacer Exactamente. compañía o cuidar o... Que parece que siempre lo llevamos al lado malo, ¿no? Al lado negativo y ni mucho menos tiene por qué ser así. Exacto. Pues Y muy quería bueno. terminar pues, con una historia que no fuera tan negativa. Hombre, claro que no. O mejor dicho, claro que sí, dale. O simplemente, ¿era eso? Era eso, era eso. Ah, que Bueno, pensaba a que ver, ibas a te ampliarlo un podría, poquito más. te Vale, podría vale. contar que otras cosas son ya de la historia, de cuando el mundo no era mundo, de cuando el mundo comienza. Normalmente los espíritus se invocaban para cosas buenas, pero Claro. como hoy hablábamos de muñecos, pues tenían que ser malos, Pues muy claro. malos. Pues claro que sí. Pues reservamos para un próximo capítulo contigo, Carmen, si te parece, lo de la procedencia e historia de el porqué de el tema de los espíritus y que en principio eran buenos desde los A ver, tiempos de los tiempos. porque no se invoca, a ver, el origen de los muñecos sí es malo. ¿Me Ujú. explico? Pero el introducir espíritus en cosas, más que Mm, introducirlos, era dar por hecho que vivían. Es decir, el espíritu de la cosecha vive en la sí, cosecha y cuando claro. llega el invierno, hago un arbolito, un ramo de flores, una estrella, algo con esa primera cosecha para llevármelo a mi casa y que el espíritu de esos campos o el dios de esos campos pueda permanecer en ese ramillete de flores hasta que yo vuelva a sembrar, para que él pueda volver al campo. Fíjate qué historia tan bonita. Oye, pues sí. ¿Ves? Pues como esas hay muchas y no todas son con muñecos malditos. Bueno, hoy tocaba Muñecos Malditos porque era la parte que se nos quedó ahí un poquito cojeando con todo esto del duende que tuvimos por aquí en los Uf, estudios. Que qué vaya con duende. el duende, vaya tela El con el duende duende. maldito. El Hoy duende se, hoy maldito se ha ha, sido. hoy se ha querido asomar el duende, ¿eh? Si Oh, no, que te lo diga José Mari, que 5 minutos antes de salir al aire se ha querido asomar, pero le hemos vuelto a dar caza. será un Así, duende juguetón. sí, es un poquito juguetón, iba a decir otra cosa. Estamos en la radio, mejor me lo guardo. Bueno, Carmen, pues que ha sido un verdadero placer también contar contigo esta noche. Mil gracias por tu presencia, A vosotros. por, por el tema de los muñecos, que la verdad que es muy interesante y que bueno, que volveremos a contar contigo, pues por ejemplo, para este tema que nos estabas proponiendo ahora, pues para conocer un poquito el origen, ¿no? Del tema de, pues, por qué lo de los espíritus buenos, que antes eran buenos y demás. Así que, pues nada, Carmen, un placer, muy buen fin de semana y nada, nos vemos y nos hablamos pronto. Buen fin de semana para todos en Borja y alrededores. A ti, a Mario, que lo está viendo un ratito. Ujú. Y nada, nos vemos el viernes que viene, si puede ser, y si no, al Sí. siguiente ya os traeré algo que El todavía no viernes, sé. el viernes que viene, pudiera ser que sí, aunque intercalado con alguna sorpresa que iremos desvelando
durante esta semana, que vamos a tener sorpresa seguro para el programa del viernes. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Chao, chao. Contacta con nosotros. frecuenciamisterio3@gmail.com. Bueno, pues ya lo han escuchado. Hemos estado con Mario Castillero navegando, paseando por esos pasillos, por esas paredes ya desvencijadas. Hoy queríamos darle eco a un lugar en el corazón del Moncayo, el Sanatorio de Agramonte, que tantas vidas ha albergado, que tantas historias aguardan en sus paredes y que queríamos traerle voz y bueno, pues también esa mirada crítica desde el lado de la investigación y del tirar del hilo, como nadie, como Mario sabe, ¿no? Y después, pues con Carmen, con sus muñecos, que también hemos aprendido mucho, el por qué la utilización, el por qué introducir espíritus. Y bueno, pues vendrá con mucho más contenido. Y como les decíamos, viernes que viene, si el duende de Radio Moncayo nos lo permite, esperemos que sí, no te muevas que te tengo atado. Tendremos sorpresas porque vamos a venir con algo que iremos desvelando durante la semana. Y bueno, pues aquí estamos para darle voz, para contar esas leyendas, esa historia, eso que nos apasiona y que tanto amamos y que no queremos que se pierda, que no queremos que se olvide y que siempre que la providencia nos lo permita, pues aquí estaremos y en medios digitales también. Recordad que en iVoox también podéis encontrar, o en la página de Facebook de Radio Moncayo y Frecuencia Misterio podéis encontrar los programas, por si os habéis perdido alguno. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros, esperamos poner ese granito de arena que tanto nos entusiasma y tanto nos gusta, que tanto hacemos por pasión y por amor. Que seáis muy buenos, que seáis muy buenas y que paséis muy buen fin de semana.